En los antiguos campos de Belén, una pequeña ciudad enclavada en la región montañosa de Judá, vino al mundo un niño cuya vida cambiaría el curso de la historia de Israel. Su nombre era David, y su llegada fue sencilla y humilde, rodeada del amor de una familia pastoril. David era el hijo menor de Jesé, un hombre respetado y conocido entre su pueblo. Desde muy joven, David mostró una naturaleza valiente y un corazón puro. Creció en un entorno rural, rodeado de la serena belleza natural de los campos y las colinas de Belén. Sus días transcurrían cuidando las ovejas de su padre, una labor que le permitió desarrollar una conexión profunda con la naturaleza y una comprensión intuitiva de los ritmos de la vida y del universo. A pesar de su juventud, David no era un niño común. Tenía un espíritu aventurero y una valentía que desafiaba su corta edad. Mientras vigilaba los rebaños, enfrentaba con coraje los peligros que acechaban en los campos abiertos. Más de una vez, se encontró luchando contra leones y osos que intentaban llevarse a las ovejas. Con solo una onda y su ingenio, David defendía el rebaño, demostrando una destreza y una valentía sorprendentes para un niño. Además de su valentía, David poseía un talento especial para la música. Con su arpa, componía y cantaba canciones que expresaban su profunda fe y amor por Dios. Sus melodías, aunque simples, estaban llenas de emoción, y sus himnos de alabanza resonaban en los campos. La música se convirtió en un refugio para él, un medio a través del cual podía expresar sus pensamientos más profundos y su relación con lo divino. Este talento no solo le proporcionaba consuelo, sino que también lo distinguía entre sus contemporáneos y lo preparaba para su futuro papel en la corte real. Aunque era el menor de 8 hermanos, David nunca se sintió menos importante. Su padre, Jesé, veía en él una chispa especial, aunque quizás no podía prever el gran destino que le aguardaba. Sus hermanos mayores, más grandes y fuertes, lo veían como el pequeño pestecito, pero David no se dejaba intimidar por su posición en la familia. Su corazón estaba lleno de sueños y su fe en Dios le daba una fortaleza interior que lo distinguía. David desarrolló cualidades que serían fundamentales para su vida futura: el valor de un guerrero, la humildad de un pastor y la sensibilidad de un músico. Sin saberlo, estos años de niñez en los campos de Belén lo prepararon para los desafíos y las glorias que el destino tenía reservados para él. Las habilidades y virtudes que cultivó durante estos años lo dotaron de una combinación única de valentía, compasión y fe. Así, el joven David creció, moldeado por la naturaleza, el trabajo y la fe. Su infancia fue una época de formación y preparación, una etapa crucial que sentaría las bases para el hombre que llegaría a ser. Sin saberlo, este humilde pestecito estaba destinado a convertirse en uno de los personajes más grandes y queridos de la historia de Israel. David no solo se destacaba por su valentía y habilidades musicales, sino también por su capacidad para comprender y liderar a otros. Su naturaleza observadora y reflexiva le permitió aprender de las personas y los acontecimientos que lo rodeaban. Estas cualidades hicieron de él un líder natural, alguien en quien otros podían confiar y seguir. David reflexionaba sobre el propósito de su vida y los misterios del universo. Sus pensamientos se entrelazaban con las melodías que creaba en su arpa, formando una armonía de fe y aspiración que resonaba en los campos y en su propio corazón. Estas noches de meditación y música fueron forjando en David una visión del mundo y de su lugar en él, una visión que lo guiaría a través de los desafíos más difíciles. Mientras tanto, la vida continuaba en Belén, con sus ciclos de siembra y cosecha, nacimientos y muertes, alegrías y tristezas. David, en medio de todo esto, encontraba su propio camino, un camino guiado por la fe y la determinación. Así, en los antiguos campos de Belén, en medio de la simplicidad de la vida pastoril y la belleza de la naturaleza, se forjaba la leyenda de David. Un niño que, con valentía, fe y talento, estaba destinado a cambiar la historia de Israel y dejar una huella imborrable en la humanidad. En su humilde comienzo, se vislumbraba ya el gran futuro que lo esperaba, un futuro que lo llevaría a convertirse en un líder y héroe inmortalizado en las páginas de la historia y la memoria de su pueblo. Su destino comenzó a delinearse de manera clara y asombrosa. Cuando el profeta Samuel llegó a Belén, enviado por Dios con una misión divina, ungir al futuro rey de Israel entre los hijos de Jesé. Belén, una pequeña ciudad pastoril, se llenó de expectación con la llegada de Samuel, un hombre de gran autoridad espiritual y reconocido por su conexión con Dios. Jesé, el padre de David, reunió a sus hijos para recibir al profeta.
Entre ellos estaban los hermanos mayores de David, hombres de aspecto imponente y fuerza visible. Samuel esperaba recibir una señal del Señor. La sorpresa fue grande cuando el elegido no fue uno de los robustos hermanos mayores, sino David, el más joven, quien no estaba presente en ese momento porque estaba cuidando las ovejas de su padre. David fue llamado desde los campos, su rostro aún ruborizado por el sol y sus ropas impregnadas del olor de las ovejas. A medida que se acercaba, Samuel sintió la aprobación divina. A pesar de su juventud y aparente insignificancia, David tenía un corazón puro y devoto que lo distinguía. En un acto solemne y trascendental, Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David, consagrándolo como el futuro rey de Israel. Este acto de unción era un símbolo de la elección de Dios y una consagración a un propósito sagrado. A pesar de la magnitud de este momento, el destino de David como rey aún permanecía en el horizonte, aguardando el tiempo adecuado para revelarse completamente. La unción de Samuel fue un momento crucial en la vida de David. Después de la ceremonia, David volvió a sus ovejas, continuando su labor con humildad y dedicación. Sin embargo, este acto de consagración le otorgó una nueva perspectiva y una confianza silenciosa en el propósito que Dios tenía para él. Sabía que su vida estaba destinada a algo grande, pero también entendía la importancia de la paciencia y la preparación. Poco después, la fama de David como músico llegó a oídos del rey Saúl. El rey, afectado por terribles episodios de melancolía y perturbación espiritual, buscaba alivio en la música. Sus consejeros, conocedores del talento de David, sugirieron traerlo para tocar el arpa y aliviar la aflicción del rey. Así David fue convocado al Palacio Real, una experiencia que cambiaría su vida y ampliaría sus horizontes. David llegó al palacio con su arpa, un instrumento que dominaba con maestría. Cada vez que tocaba, su música no solo calmaba el espíritu atormentado de Saúl, sino que también resonaba con una paz y una serenidad que parecían venir directamente del cielo. Las melodías de David tenían el poder de apaciguar el alma, ofreciendo un respiro a la mente perturbada del rey. A través de esta experiencia en la corte de Saúl, David ganó una comprensión más profunda del poder de la música y comenzó a familiarizarse con los asuntos del reino. Observaba atentamente la vida en el palacio, las decisiones políticas y los retos que enfrentaba la nación. Aunque seguía siendo un humilde pastor en su corazón, estas observaciones y experiencias le brindaron un conocimiento invaluable que le serviría en su futuro papel como líder de Israel. La adolescencia de David, marcada por la unción divina y su tiempo en la corte, fue un periodo de formación intensa. Cada desafío, cada melodía y cada acto de valentía en los campos de Belén contribuían a moldear su carácter y a prepararlo para los grandes desafíos que le esperaban. Sin saberlo, cada día se acercaba más a su destino, aquel que Dios había planeado para él desde el principio. David, el joven pastor, estaba en camino de convertirse en uno de los líderes más grandes y amados en la historia de Israel, un rey cuya historia de fe y valentía inspiraría a generaciones futuras. En esos tiempos, Israel enfrentaba una amenaza constante de sus vecinos, los filisteos. Una batalla en particular resonaría a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una historia épica de valor, fe y la victoria del débil sobre el poderoso. El escenario de esta contienda fue el Valle de Elá, un lugar donde se reunieron los ejércitos de Israel y los filisteos, listos para enfrentarse. Los filisteos habían acampado en un lado del valle, mientras que el rey Saúl y los israelitas se habían establecido en el otro. Durante 40 días, ambos ejércitos se observaron mutuamente desde sus posiciones, ninguno dispuesto a hacer el primer movimiento, hasta que un desafío cambió el curso de la espera. Entre los filisteos se encontraba un guerrero gigantesco llamado Goliat, oriundo de Gat. Su estatura superaba los 3 metros de altura, y su armadura de bronce pesaba alrededor de 57 kilos. La lanza que empuñaba tenía una asta tan gruesa como un rodillo de telar, y la punta de hierro pesaba casi 7 kilos. Además, Goliat llevaba una espada y un escudero que caminaba delante de él. Su imponente figura y su armamento hacían que pareciera invencible. Cada día, Goliat salía al frente del ejército filisteo y lanzaba un desafío a los israelitas. Con una voz atronadora. En medio de esta tensión, el joven pastor David llegó al campamento israelita. David había sido enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos mayores, quienes servían en el ejército de Saúl. Al llegar, David escuchó las palabras desafiantes de Goliat y se sorprendió al ver que nadie se atrevía a enfrentarse al gigante. Intrigado y lleno de indignación, comenzó a preguntar a los soldados sobre la situación.
Las preguntas de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo mandó llamar. David se presentó ante el rey y le dijo con determinación: no desmaye el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl, desconcertado por la juventud e inexperiencia de David, trató de disuadirlo, pero David respondió con firmeza: tu siervo ha estado cuidando las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y rescataba el cordero de su boca. Si se volvía contra mí, lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Impresionado por la valentía de David, Saúl accedió a su petición y trató de equiparlo con su propia armadura. Sin embargo, David, después de probarla, decidió no llevarla porque no estaba acostumbrado a ella. En su lugar, tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo y, con su honda en mano, se dirigió al campo de batalla. Cuando Goliat vio a David, lo despreció y maldijo a David por sus dioses y añadió: pero David, lleno de una confianza inquebrantable, respondió: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del campamento filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Con esas palabras, David corrió hacia la línea de batalla para enfrentar a Goliat. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó con su honda. La piedra voló con precisión y se hundió en la frente de Goliat, quien cayó rostro en tierra. David corrió hacia él, tomó la espada del propio Goliat y, con un golpe decisivo, le cortó la cabeza, asegurando así la victoria para Israel. Esta victoria no solo demostró la valentía y la fe de David, sino también el poder de Dios para usar a los humildes y aparentemente débiles para realizar grandes hazañas. El triunfo de David sobre Goliat se convirtió en una leyenda, recordada a lo largo de los siglos como un símbolo de cómo la fe y el coraje pueden superar cualquier obstáculo, sin importar cuán insuperable pueda parecer. Y así concluye nuestra increíble narración de uno de los enfrentamientos más legendarios de todos los tiempos. Hemos recorrido juntos los valles de Elá, hemos visto a un joven pastor desafiar a un temible gigante y hemos sentido la tensión en el aire mientras se desarrollaba una batalla que cambiaría la historia para siempre. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Cómo impactaron estos eventos en la vida de David y en el destino de Israel? Hay mucho más por descubrir sobre este héroe improbable y su extraordinario viaje. Así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte la próxima parte de esta épica saga. Nos vemos en la próxima aventura.